En un mundo donde todo avanza rápido, hay quienes deciden mirar hacia atrás para rescatar lo que nunca debió olvidarse. Andrea Johnson, una joven porteña de tan solo 25 años que no solo sueña sino que crea, es escritora, pero más que eso, una guardiana de historias. Hoy, a través de su libro, nos invita a viajar al pasado de Puerto Cortés, a esos tiempos donde los ferrocarriles marcaban el inicio, donde cada rincón comenzaba a escribir su historia. Un libro que reúne el alma de su gente, recorriendo cada barrio, cada colonia, porque cada nombre guarda una historia y cada historia merece ser recordada. Pero también es un legado familiar, porque en sus páginas vive la historia de su abuela Gladys Johnson, una mujer que fue parte fundamental del crecimiento del Instituto Sagrado Corazón de Jesús y cuyo impacto sigue presente. Porque entender de dónde venimos también es una forma de construir quiénes somos. Y es hermoso ver cómo una nueva generación decide revivir la cultura, darle vida a la memoria y recordarnos el orgullo de ser porteños. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El día de hoy estamos filmando desde Puerto Cortés y hoy me encuentro con una chica muy dulce, originaria aquí de Puerto Cortés, Campo Rojo. Ella es escritora, investigadora y nos trae mucha historia de Puerto Cortés. Así que ustedes me dirán al final qué opinan. Así que estamos aquí con Andrea Johnson. Bienvenida. Hola Cindy, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y les cuento que estamos aquí, o sea, pensábamos que íbamos a estar en otro lugar, pero llegamos a esta oficina llena de libros y creo que estamos en el lugar adecuado, ya que le vi en sus ojos que le brilló todo. Le vi esa luz, así que estoy muy contenta que vamos a grabar en este lugar aquí en la Municipalidad Vieja. ¿Cuál es el nombre? Este es el Cabildo Municipal, es el primer edificio que se construyó y pues aún conserva la estructura de sus inicios y pues se continúa utilizando para actos que involucran pues el arte y la cultura, ¿verdad? Gracias. Y cuéntanos, ¿cómo nació tu pasión por esta arte que es la escritura? Realmente fue gracias a mi abuela, la profesora Gladys Johnson. Ella siempre ha sido un exponente del arte, de la cultura, de la educación. Y pues empezó cuando yo tenía 15 años. Ella me empezó a contar de su historia, me empezó a contar de que en su juventud ella declamaba poesía. Y cuando ella me comienza a contar todo eso, me empieza a declamar, fue como que si algo en mí se encendió, que siempre existió ahí y que estaba dormido, ¿verdad? Y fue así como comencé con la poesía, declamando. Y fue las poesías que yo declamé son las que ella declamaba en su juventud y fue como que siempre fueron parte de mí, como que yo ya las conocía y fue algo que realmente me dio el inicio de algo increíble para mí que me ha formado bastante. A través de la poesía me inspiré a poder inscribir y sobre todo a conocer un poco sobre ella, sobre su historia, sobre Puerto Cortés. Y es así como comienzo yo a escribir la historia de Puerto Cortés. Wow. Sí, bueno, me estabas contando antes de comenzar que ella tuvo mucho que ver con la fundación del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que incluso ella fue mi maestra de música. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo ella comenzó? Porque ella es una persona muy admirable aquí en el Puerto Cortés. Mi abuela, la profesora Gladys Johnson, fue adoptada por una familia y ellos eran de escasos recursos. Ellos no podían costear su educación, pero ella siempre cuenta una historia muy interesante en la cual a ella la castigaron, pero realmente fue la razón por la que ella se convirtió en quien es hoy. A mi abuela la mandaron con un billete a comprar la chica.
Y ella, en vez de ir a comprarla, se fue a matricular al Instituto Sagrado Corazón en el año 1959 y fue una de las primeras estudiantes. Conoció al fundador, al reverendo Jaime Nadal, y en ese entonces era una institución de madera, no tenía muchos recursos. Y cuando sus padres se dieron cuenta que ella no fue a pagar la chica, se enojaron, la regañaron, pero ella les mencionó que su sueño era estudiar. Y fue así, con cuadernos prestados, con uniformes armendados, fue como ella logró estudiar. Se ganó la buena voluntad de todas las personas en el colegio, y así fue como ella ayudó a construir el instituto con martillos, limpiando, cocinando, y es así como a través de ese pequeño círculo y con muchos esfuerzos, hoy existe el Sagrado Corazón de Jesús y ha formado parte de la educación y de la historia de Puerto Cortés. Es así como ella estudia becada y logra terminar sus estudios como maestra y continúa en el Sagrado dando clases hasta el año 2010. Desde 1959 hasta el año 2010, ella formó parte de la historia del Sagrado Corazón. Bueno, muchas gracias a la maestra, porque soy una de las personas que se benefició del colegio. Claro, sí. Sí. No, y sobre todo, más importante, que dejó una huella en cada persona. Todos los alumnos la recuerdan con mucho amor y respeto. Y respeto, sí. Porque a pesar de que era una maestra estricta, Sí, muy era de estricta. mucho carácter, pero siempre cada una de las personas recuerda que todas sus enseñanzas, su carácter, su forma de ser, formaron también esas personalidades y esas cuestiones que se quedan y que más allá de la parte educativa ayudan a formar a las personas. Sí. Y es por eso que muchísimas personas que siempre la miran, siempre la saludan y la recuerdan con mucho respeto. Sí. Me gustaría saber qué tú opinas o qué nos puedes enseñar a través de tu trayectoria, ¿no? Como escritora, de los beneficios que tiene escribir a mano. Yo creo que, bueno, yo inicié escribiendo a mano. Mi abuela escribía conmigo. Y creo que es una de las partes, además de leer, que van desarrollando estas habilidades. De repente, en la actualidad, pues ya no se suele escribir, ya se escribe en el celular, en la computadora, pero creo que también es una oportunidad para conectarnos con la forma más real y verdadera de la escritura, de poder, es muy importante porque también me ayudó a desarrollar mi escritura y toda la riqueza verbal que hay que ir desarrollando a la hora de poder escribir y transmitir la historia, ¿verdad? Que es mi enfoque. Sí, porque sí, como tú mencionas, en la actualidad los niños, o sea, no estamos viendo que los niños están escribiendo a mano. Y los beneficios cognitivos, no los recuerdo bien, pero hay muchos beneficios cognitivos, los cuales se están perdiendo. ¿Qué tú opinas de eso, de lo cognitivo que ayuda a la hora de como conectar tu mente y el papel? También como que siento como que no sé, como que te transportas. Exacto, yo pienso básicamente que estamos en una era en la que tenemos incluso más facilidad y más acceso a poder informarnos más, a estudiar más, y creo que eso nos ha alejado de toda la parte
física y la parte sentimental, porque siento que para los escritores de hace años, escritores, poetas, siento que había algo mágico y algo trascendental en el hecho de sentarse y escribir, que causaba una emotividad, incluso influía a la hora de transmitir los sentimientos, las palabras, la historia. Y realmente es importante que incentivemos a las personas a que puedan reconectarse con el pasado, no solo para recordarlo. El pasado es para poder conectarnos con lo que somos. Y creo que basta ver con otros ojos para darnos cuenta de que estamos parados sobre siglos de historia y que realmente lo que fuimos, la forma en la que las personas que estuvieron antes que nosotros vivieron, marcaron la pauta de lo que hoy realizamos y que sin duda alguna vale la pena preservarla. Incluso recuerdas en el sagrado, ¿no? Las clases de mecanografía. Exactamente. Que igual yo siento que ahí como que, obviamente en la computadora es diferente, ¿no? Pero ahí todavía había una conexión, ¿no? Y también la habilidad y el conocimiento de dónde están las teclas. Exactamente. Porque recuerdo yo que no alcancé esa parte. ¡Oh, no alcanzaste! Yo no alcancé. ¡Ay! No. Sí, yo en el sagrado la tapaban con tape negro. Pero sí recuerdo y cuentan. Y son cosas importantes y que la gente lo recuerda, y hay muchas personas que todavía conservan eso en sus conocimientos, ¿verdad? Sí. Y que realmente lo que vivieron son cosas que dejaron una huella increíble en cada persona, y sin duda alguna una de las cosas que más me llena a mí de inspiración y que me encanta la historia de Puerto Cortés es porque yo no nací, el pasado mío no va a ser el mismo pasado de mi abuela, de mi familia, y es un pasado que ellos recuerdan con bastante amor y respeto, a pesar de las dificultades. Porque si usted se acerca a todas las personas, a su mamá, a su abuela, y les consulta cuál es su historia o cómo fue su infancia, ellos verdaderamente, y estoy segurísima, vivieron más carencias que nosotros, pero recuerdan su infancia, su adolescencia con mucho amor. Sí, y como que si fue ayer, lo cuentan de una manera que se les ve la nostalgia, lo pueden transmitir. Exactamente. Sí, eso me sucede cuando mi mamá me cuenta sus historias. Sí, me encanta. Y sus historias, para mí, son la historia de Puerto Cortés. Cierto. Puerto Cortés no se basa solamente en edificios o en la transformación de una ciudad en la parte económica o física, estructural. Puerto Cortés, la historia de Puerto Cortés se basa en su gente, en su historia, en la memoria colectiva, en esas personas del día a día, no solamente en personas reconocidas o personajes que destacaron, sino que en cada individuo que pasó por este Puerto Cortés está la historia. Ahí está resumido nuestra identidad y quiénes somos. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo nació esa inspiración? Porque les cuento que Andrea está escribiendo, o no sé si ya lo culminaste, corrígeme si no estoy en lo correcto. Ya está culminado. Ya está culminado. Sí. Ella escribió un libro de Puerto Cortés. Así que cuéntanos, ¿cómo nació esa inspiración? Creo que primeramente mi inspiración fue mi abuela, después Puerto Cortés, porque a medida que ella me contaba de su historia, me contaba de la historia de mucha gente.
Y yo, a partir de comenzar a escribir, entrevisté a muchas otras personas y siempre había algo que tenían en común. Me contaban su historia y muchos me contaban y me repetían a los mismos personajes. Y no eran personajes reconocidos, eran personas del día a día, eran personas con sus tienditas, y son personajes de la historia de Puerto Cortés que ellos jamás olvidan, y que me pareció importante darles ese rostro y esa voz en la historia. Me parece importante poder darles su lugar en la memoria de Puerto Cortés, no solo para aplaudirles por lo que hicieron, sino para que las nuevas generaciones podamos conocer de dónde venimos, no solamente de repente como se menciona para no repetirla, sino que para saber que estamos parados sobre una ciudad que se ha transformado a través de la historia que construyeron quienes estuvieron antes de nosotros, y eso nos da un horizonte a continuar nosotros. Y mi abuela me contó tantas historias que realmente sentí la necesidad de darles ese lugar a cada persona. Personas que no son alcaldes, personas que no fueron empresarios, pero personas que mi abuela, mi mamá recuerdan y que forman parte de la historia de Puerto Cortés, y que básicamente nuestra historia más importante no comienza, por ejemplo, en 1524. Nuestra historia de transformación, de amor, de esperanza, comienza en el Puerto Cortés de mi abuela, de mi bisabuela. En ese Puerto Cortés de hace 50, 60 años, que fue el que hizo grandes cosas para que hoy estuviéramos aquí nosotros, en el Puerto Cortés transformado, en el Puerto Cortés que de repente no es la sombra de lo que ellos vivieron, que caminaban por puentecitos, Sí. pero Los charcos, todos los charcos. exactamente, pero que ese Puerto Cortés fue el que ellos construyeron para nosotros. Para y creo nosotros, que sí. el regalo más importante que podemos darle para ellos es conservar su historia colectiva, y permitir que cada persona pueda tener su lugar. Creo que ellos estaban demasiado ocupados construyendo lo que hoy somos como para poder sentarse a escribir. Y yo creo que esta es la oportunidad y mi regalo para Puerto Cortés, de que esa historia pueda conservarse, revivirse y que perdure para siempre como símbolo de todo lo que hemos construido y de lo que somos realmente, más allá de la parte física, más allá de las inversiones, más allá de todo lo que se ha crecido como Puerto Cortés, Sí. sino nuestra identidad, nuestra cultura, cada una de las personas. Sí. Y eso para mí es lo más importante, y yo quiero que los jóvenes puedan tener esa herramienta de conocer nuestra historia, porque yo crecí en un Puerto Cortés en la que la única historia que me han contado es la que a mi abuela le contaron y la que a la abuela de mi abuela le contaron, Sí. y que muchas veces se ha tergiversado, y es oportuno darle esa oportunidad de abrir la conversación y de escuchar lo que cada persona que formó parte de la historia y
hizo parte de la transformación tiene por contar. Sí. Muchas de esas personas ya no están, pero aún se conserva por las calles, por la gente, todo lo que ellos construyeron. Sí. ¿Y tomaste algún curso o entrenamiento para culminar este libro? Porque, ¿sabes? En ocasiones vemos personas que tienen, como en tu caso, tú tienes lo de la escritura, el arte de la escritura es un talento nato, ¿no? Pero cuando tú complementas con una educación formal, pues los resultados son maravillosos. Bueno, realmente mi profesión, yo soy diseñadora, Ah, diseñadora. pero realmente todo ha sido de mí. Yo desde los 15 años he investigado, leído, documentado, entrevistado personas. A medida que ha pasado el tiempo, pues yo he madurado, aprendido bastante, hasta el punto de que hoy siento que puedo darle a Puerto Cortés como obsequio eh, un libro con mucho amor y con mucho respeto y con todo el profesionalismo que se merece para comenzar a contar nuestra historia lo más cercana posible a la realidad y, como mencioné, abriendo la conversación, dando la oportunidad de escuchar lo que cada persona tiene por decirnos y pues incentivando, yo creo, a más personas igualmente la lectura, porque también es algo que hemos perdido, Sí. e incentivando al mismo tiempo a poder conocer nuestra historia y conservar eso que somos, que para mí es tan hermoso y que necesitamos conservar. Ujú. Pero realmente mi enfoque principal es la parte del arte eh, y la parte de la literatura, la escritura, yo siento que es herencia y mi abuela sobre todo me ha enseñado y me ha inculcado muchísimo. Yo recuerdo noches en las que yo escribía en la madrugada y de repente ya estaba cansada de escucharme y todo, pero yo no. Y yo empezaba a escribirle, pedirle que me escuchara y eso, y así, con la práctica, borrando, Sí. y así fue como que pude desarrollarme y fue algo que no ha sido rápido, pasaron 10 años. Sí, 10 años de investigación, de mucho Sí, trabajo. sí, ¿Cuántos cuadernos tú tendrás por ahí? ¿Cuántos sí, cuadernos? ¿Tienes una biblioteca en tu casa? Me ha sido imagino. bastante y sobre todo también hay muchas personas que me han ayudado. Hay muchos historiadores que me han contado la historia. Hay muchos historiadores, escritores que me han Oh, wow, regalado que te su han dado información. mentoría. Qué bonito. Sí, yo recuerdo el profesor Eduardo Callejas, un escritor de Puerto Cortés, el escritor de Benito el Pelícano, que es un libro muy bonito, es un cuento. Él era un historiador y él vio mucha esperanza en mí y antes de fallecer él me regaló toda su colección de historia, de Wow. de los documentos que él conservaba, que él recopiló, que Sí, él escribió. Me lo dio como una ofrenda y una esperanza en la juventud, en que yo pudiera transmitir eso, que de repente a él no le dio la oportunidad. Y realmente es algo que yo agradezco porque yo escribí, pero realmente esta historia no es mía. Esta historia es fruto de la historia de toda la gente todos esos que me ha personajes. contado. Este libro es de ellos, es de Puerto Cortés. Yo Sí, solo fui el puente para transmitirlo. y me imagino que por ahí viene tu lema, pero por favor, cuéntanos, ¿por qué el lema de escribo para que el tiempo no olvida?
Creo que escribir es una de las formas más importantes y más antiguas que tiene el mundo para preservar su historia. Tenemos conocimiento de toda la historia del mundo, aunque hubiera sido en jeroglíficos. Tenemos conocimiento de todo lo que pasó hace miles de años porque alguien lo escribió. Y así como esa historia se ha preservado y va a ser preservada hasta la eternidad, porque alguien decidió escribirla. Por esa razón, escribir sobre Puerto Cortés, no hay nada escrito sobre Puerto Cortés. Y el objetivo es preservar la historia para siempre, para que reconozcamos y seamos conscientes sobre todo de la historia sobre la que estamos de pie hoy. De todo lo que las personas que estuvieron antes que nosotros construyeron, y que gracias a eso somos quienes somos. Yo, por ejemplo, este libro también es una invitación a acercarnos a nuestras familias, a nuestros abuelos, y poder darnos el tiempo de preguntarles cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, cómo fue su experiencia, los sacrificios. Y creo que si pudiéramos escuchar todas esas historias de primera mano, creo que seríamos más conscientes del sacrificio que ellos hicieron por nosotros. Yo una vez escuché los sacrificios de mi abuela y de toda mi familia. Realmente a partir de ese instante yo fui consciente de aprovechar cada una de las oportunidades que se me dieron a mí, porque ellas no las tuvieron. No las tuvieron. Yeah. Y cuéntanos el nombre de tu libro. Bueno, mi libro sobre la historia de Puerto Cortés se llama Puerto Cortés del ayer y de siempre. Sí. La historia de ayer es la historia de hoy y de siempre, con distintos personajes, sí, pero que perdura para siempre y que forma parte de lo que vamos construyendo. Es un regalo a Puerto Cortés, a la gente, es un regalo a mi familia, por el sacrificio que hicieron y por darme la oportunidad de que a través de su historia y de todo lo que ellas alcanzaron, yo estoy aquí retribuyéndole eso a Puerto Cortés. Y más que todo me encanta que va a conectar va a conectar familias, a leer el libro, a echar chiste, a recordar, y son momentos que casi no vivimos. Por la actualidad, por la tecnología, todo el mundo pues en el teléfono la mayoría del tiempo, ¿no? Porque uno está ahí buscando, como te dices, información, pero qué bonito un libro, como volver al pasado, ¿no? Yo visualizo que las personas que vivieron la historia que yo voy a contar, visualizo una escena en la que en la que ellos van a volver a verse en los puentecitos, sí, en la orilla del mar, en los que ellos van, así como recuerdan su infancia con amor y respeto, así mismo van a recibir esa ofrenda y van a poder transmitirle a su familia cómo fue que ellos la vivieron. Yo siento que va a ser una oportunidad de regresarle a la gente el respeto que su historia se merece. Sí. Siento que va a ser una oportunidad hermosa para cada una de las personas que se menciona de revivir, rememorar esa infancia, esa adolescencia, esa historia que tanto los transformó y que sin duda alguna es un
momento que para mí, para cada una de las personas que lo lea, va a ser mágico. Y pregunta, ¿tu abuelita ya lo leyó? Sí, sí. ¿Cómo tú te sentiste cuando le diste ese Em, libro a tu abuelita y la viste leerlo? Pues yo se lo narré. La única parte que no le he narrado es la parte donde la menciono. Porque yo siento que es un regalo para ella que se lo voy a dar en el lanzamiento y que es mi retribución, como mi ofrenda, mi agradecimiento a todo lo que ella hizo, ¿verdad? Sí. Yo lo menciono que para mí Gladys Johnson es una de las hijas más ilustres que ha tenido Puerto Cortés y que ella representa las cualidades más hermosas que tiene Puerto Cortés y que no solo ella, la tienen cientos de personas que transformaron lo que hoy somos. ¿Y cuándo sale el lanzamiento? ¿Cómo vamos a poder tener esa oportunidad de comprarlo? Pues el libro ahora está en un proceso de revisión editorial, elegir las portadas, también va a incluir una galería de fotos. Eso te iba a preguntar, me imagino que vamos a ver muchas fotografías del Puerto Cortés de ayer, de Sí, todos sus puentecitos y de los exactamente. personajes que me gustaría que nos menciones algunos. Sí, bueno, el libro está previsto que pueda lanzarse en aproximadamente julio a agosto. Y los personajes, el libro realmente está dividido en varias secciones. La primera sección es hablar de Puerto Caballos, de toda la historia que representa Puerto Caballos desde 1524, todo lo que pasó en 1600, en 1700 hasta 1800. Acontecimientos importantes que incluso mencionar, hay cosas que solo se ven en películas como saqueos, expediciones de piratas. Son cosas que pasaron en Puerto Caballos y que están documentadas en la historia y que vale la pena contarlo. Luego, la otra parte, hablamos de Puerto Cortés, desde 1869, en la que se le cambia a Puerto Cortés, y contamos toda la historia. Para mí es la parte más enriquecedora porque hablamos ya de su gente. Hasta el año 2000, finalizamos con las 2000 campanadas que se realizaron en Puerto Cortés para dar la bienvenida al 2000, ¿verdad? Al 2000. Y luego una sección que yo denomino Rostros de la Historia. Y yo lo menciono, que esta para mí es la parte más importante. Porque en la parte de Puerto Cortés menciono, se construyó esto, esto. Pero en la parte de los rostros de la historia, hablamos desde la parte más cruda, más sincera, de cómo se construyó Puerto Cortés a través de estos rostros. ¿Y cuál es el edificio más antiguo que aún conservamos? Bueno, realmente hay muchas cosas que a medida del tiempo fueron perdiéndose. Sí. Hay muchas cosas que existían, como por ejemplo, antes existía una casa de la cultura, ya no existe, pero hoy ya se está construyendo una. ¡Ay, qué bueno! Sí, hay muchas, incluso uno de estos, el edificio, el Cabildo, es uno de los más antiguos, fue el primero que se construyó a partir de que ya se declarara Puerto Cortés como municipio con su primer alcalde, don Luciano Zelaya, ¿verdad? Entonces yo consideraría
que este es uno de los edificios más viejos, además de todas las casas que aún se conservan en barrio Campo Rojo. Sí, ahí va a llegar yo. Que son muy importantes. Mi barrio que todavía conserva la estructura de hecho, mi casa es una casa llamada en ese entonces una casa de primera, que eran una de las casas en las cuales se les asignaba a empleados como maquinistas. Es una casa de madera de 2 plantas con sus 2 cuartos, su cocina, su sala, y aún se conservan incluso los famosos barracones. Y hay muchas casas que aún se conservan que tienen 100 años, que son antiguas y que realmente ir a Campo Rojo es como volver a ese Puerto Cortés. Oh, o sea que fue el primer barrio, por decirlo así. El primer barrio de Puerto Cortés es Cienaguita, porque el inicio de Puerto Cortés es en Cienaguita. Esa es la tierra firme de Puerto Cortés donde llegaron los conquistadores españoles. Luego, en el año de 1869, el presidente José María Medina decide cambiar Puerto Caballos a Puerto Cortés, y es donde amplía el territorio y empieza a construir, con el sueño de construir el ferrocarril interoceánico, empieza a rellenar toda la parte que conocemos hoy como la península de Puerto Cortés, y uno de los primeros barrios de la zona es Campo Rojo. Sí, porque incluso ahí está, donde estaban los ferrocarriles, que todavía está eso ahí. Todavía ¿verdad? se conservan, incluso hay un espacio que está abandonado en la primera avenida, a donde aún se conserva la estructura de lo que era todo el área en la que se manejaba la maquinaria, que son rieles, estructuras de hierro que aún se conservan, pero que están abandonados ahí, ¿verdad? Sí, y ahora una curiosidad, la portuaria. Sí. ¿Cuándo llegó ¿cuándo llegó la portuaria aquí a Puerto Cortés? La portuaria llega en el año de 1967, el 17 de agosto. Pero antes de la portuaria existió la llamada Tela Railroad Company. Okay. Ahí es donde inicia, esa compañía es la que inicia el progreso de Puerto Cortés. Oh, wow. Ellos hacen todo lo que es los muelles, ellos construyen el barrio Campo Rojo, construyen las casas, ellos construyen la escuela Reginald H. Hammer, ellos construyen todo el desarrollo básicamente como más grande de Puerto Cortés. Ellos empiezan con alumbrado. Antes en Puerto Cortés se manejaba el alumbrado con gas. Ellos inauguran el alumbrado eléctrico, y es así como ellos fomentan el desarrollo y traen un montón de beneficios y crecimiento para la economía de Puerto Cortés, porque ellos no solo regalan las casas a sus empleados, construyen una escuela donde a los hijos se les obsequiaban alimentación, mochilas, absolutamente todo lo que necesitaban las personas, hospital, dispensarios, transporte, absolutamente todo. Si te pones a pensar, es como una base militar. Sí. En los Estados Unidos, que en las bases militares tienen absolutamente todo. Sí. Incluso mi abuelo, ahora que recuerdo, mi abuelo trabajó ahí, que una vez pasé con mi papá en la moto y me mostró que ahí era lo que estaba abandonado, ese gran edificio, ¿no? Que ahí es que eran los ferrocarriles. Ajá. Y que mi abuelo trabajaba ahí. Exactamente. Sí, y es para mí, por ejemplo, Barrio Campo Rojo es una de las partes más fundamentales del crecimiento y de la historia de Puerto Cortés, que aún se conserva. Ir a Campo Rojo es como revivir esa historia. Aún se conserva mucho de lo que fuimos, y a través de todo lo que ellos construyeron es que
Puerto Cortés se pudo desarrollar. Sí, o sea, trajeron innovación en su totalidad. Claro, eran extranjeros que venían con mucho conocimiento. Mucha Y visión. es ahí donde también se convierte Puerto Cortés en la puerta al mundo. La mayoría de extranjeros que venían a Honduras, su primera visión de Honduras era Puerto Cortés. Es por eso que somos conformados por la suma de muchos extranjeros. Por eso es que Puerto Cortés tiene bastantes personas que son de Europa, de los Estados, porque hay muchas personas que emigraron a Honduras como puerta de entrada en Puerto Cortés Sí. para buscar otras oportunidades. Y lo primero que vieron del mundo de Honduras fue el muelle de Puerto Cortés, porque era por las embarcaciones, y eso fue lo que dio la oportunidad también de expandir la economía, Sí. de poder traer inversiones, porque incluso yo lo menciono, hay una escritora del año de inicio del año 1900. Era una escritora estadounidense y ella escribe uno de sus libros hospedada en el Hotel Lefebvre de Puerto Cortés, y ella menciona cómo era la experiencia de ver a la gente correr y convivir en el Puerto Cortés de 1900, y cómo ese Puerto Cortés, ver su gente, y lo describe como su gente, persona amable, cálida, alegre. Y ella lo menciona que eso fue la inspiración de poder ella escribir. Puerto Cortés ha sido fuente de inspiración de tantas formas y para tantas personas, y es momento de darle ese reconocimiento a la historia y guardarla. Sí, y también, imagínate, tú tienes solamente 25 años, a tu generación, ¿no? Como que enamorarse de su puerto. Y más que todo, bueno, yo tengo 20 años fuera del país y yo volví a Puerto Cortés y yo veo todo el cambio en 20 años. O sea, me siento muy orgullosa, ¿no? O sea, que ahora digo yo, wow, soy porteña. Lo puedo decir con, ¿sabes? Con ese sentimiento, ¿no? Y ahora la portuaria. Y bueno, en general Puerto Cortés. ¿Cómo tú ves Puerto Cortés en 10 años? Con todo el trabajo que ustedes están haciendo a través de la cultura, ¿no? No solo, bueno, sí, la cultura del puerto, todo el trabajo que ustedes están haciendo, porque tengo entendido que es un equipo, ¿no? Que ustedes tienen. Por ejemplo, que van a hacer la casa cultural, la están reconstruyendo. Sí, la Casa de la Cultura fue un proyecto que se inició el año pasado El año por la pasado, nada más, gestión de wow. la alcaldesa hoy saliente, y Sí. que continúa el alcalde Giancarlo, ¿verdad? Sí. Este año se puede inaugurar la Casa de la Cultura, que yo recuerdo que mi abuela luchó incansablemente para que se construyera un espacio en lo que los jóvenes y todas las personas pudieran desarrollar todas las ramas del arte y de la cultura, ¿verdad? Fue un sueño que ella siempre exigió y que nunca se dio la oportunidad, pero creo que en los tiempos modernos comenzamos a tener la necesidad de preservar eso, porque se está perdiendo, porque nos encontramos tan centrados en la tecnología que hemos perdido eso. Entonces ahora sí tenemos la necesidad de conservarla. Yo veo a Puerto Cortés más allá del desarrollo, porque sin duda alguna es innegable el crecimiento que se ha tenido y que se va a continuar. Veo a Puerto Cortés más consciente y siento que mi libro también es una oportunidad
a cada persona de poder sentirse más identificado, de tener un poquito más de sentido de pertenencia, Sí. porque nunca nos han contado realmente nuestra historia o nunca hemos tenido la oportunidad de sentirnos identificados con nuestra cultura, con nuestra historia, con quienes somos. Y a partir de eso tener las bases para seguir construyendo. Somos la suma de lo que hemos hecho y de todo lo que hemos vivido. Y creo que eso es muy importante. Yo miro a una juventud de repente más consciente, porque si somos conscientes de los sacrificios que todas las personas que nos precedieron han hecho por nosotros, creo que podemos ser más conscientes con la realidad y con el futuro que se quiere construir. Sí. Yo siento que podemos valorar lo que tenemos porque normalmente se da por sentado. Y como mencioné, las oportunidades que hoy existen para mí no eran las mismas para mi abuela o para mi mamá o para o mi todos tía. nosotros, para todos nosotros. Las oportunidades que hoy existen, las facilidades son las que ellos construyeron, de las que ellos mismos carecieron. Con muchas dificultades. Así es. Sí. Cada historia de cada persona es una historia que no fue fácil. Fácil, sin embargo, no se quejan. Y la recuerdan con amor, con cariño, con respeto. Sí. Y hoy nosotros damos por sentado absolutamente todo. Nos quejamos de lo mínimo y no somos conscientes de que estamos en la mejor posición posible, a pesar de que no para cualquier persona es fácil, porque no puedo decir que todos la tienen tan fácil, pero sí es una historia totalmente distinta al Puerto Cortés de hace 50 años. Sí. Hay más oportunidades, más de desarrollo, más facilidad y acceso a muchas cuestiones. ¿Y cuándo tienen programado tener lista esta casa cultural? ¿Y qué vamos a tener ahí? Esa Casa de la Cultura, gracias a la municipalidad, es un ambiente realmente hermoso que va a englobar toda la parte artística y cultural. Va a existir un museo para preservar la historia. Van a ver la parte de música, de arte, un auditorio y todo lo que involucre que en Puerto Cortés se puedan desarrollar todas las actividades culturales y que también reúna a la juventud y a los artistas para desarrollarlos. Es un trabajo que la municipalidad ha estado realizando desde siempre, de dar clases de pintura, de arte, de música. Manualidades. Recuerdo que nosotros teníamos eso en la escuela. Yo fui a la Escuela República de México, que ya no existe. Recuerdo que teníamos agropecuaria, esas cosas ya no existen. No, ya no existen, no. No, yo alcancé a ver algunas. ¿Sí existe? Sí. Eso sí existe todavía. Sí. Todavía conservamos entonces. Hay unas clases que ya no existen. La de como costurar, ¿te acuerdas? Actividades prácticas, ya no existe. Yo no recibí esas clases. Pero las recibiste aún mejor con tu abuela en casa. Exacto. Esas clases de música fueron el inicio para muchos cantantes. Fueron las clases de manualidades fueron el primer paso a esa parte artística a muchos diseñadores, pintores, y yo creo que es muy importante y se ha perdido, pero la municipalidad cuenta con muchos programas en los cuales ellos dan clases de pintura, dan clases de música, de piano, de guitarra,
y tienen muchas Piano. actividades a lo largo del año en cuanto a la parte artística y para continuar fomentando el arte y la cultura, ¿verdad? Sí. Realmente antes existían clases específicas en las cuales la educación era como que fundamentada solo en manualidades, en música. Ahora hay algunas clases que han desaparecido, pero que se han incorporado, pero de una forma no tan profundizada, Oh, ¿verdad? entiendo. Ya no se recibe las clases de mecanografía, Mecanografía. Que eran clases específicas donde era solamente hablar de esa parte, ¿verdad? Como la parte musical, que yo recuerdo que mi abuela ponía a escribir música, Sí. a aprender canciones y un montón de cuestiones que de repente actualmente sí se ven, pero ya no se profundiza tanto y que eran sumamente importantes, Y ¿verdad? tiene sentido, porque me imagino ahora con toda la actualización, la tecnología, ellos Claro. tienen que abrir espacio para enseñar, porque tienen que enseñar lo que Claro. se está viviendo. Se han incorporado distintas clases más ambientadas a la actualidad y también hay distintas instituciones que dan clases que son establecidas por el gobierno, incluyen otras de acuerdo a los fundamentos, ¿verdad? Como el sagrado, que dan clases de religión, que son meramente de Sí. la institución, ¿verdad? Y mira, esta mañana les estaba comentándole a alguien de la clase de religión, todos los lunes, al sermón del maestro Mario. Sí. En algunas ocasiones, recuerdo. Él me dio clases a mí igual. Sí. ¿Cuál era el maestro? El nombre del maestro que daba cívica en el sagrado. ¿Cómo es que se llamaba? Era Sanabria. Ay, sí, el profesor Sanabria. Yo lo adoraba. El profesor Sanabria es un personaje, ¿eh? Él ya está jubilado. Ya está jubilado. Sí. Lo voy a tener que buscar para decirle hola. Oh, Sí. usted no. Sí, excelente. Súper, sí, excelente. Y son maestros, así como ellos, uno los recuerda. Y sobre todo, no solo nos enseñaron en la parte educativa, sino que forjaron nuestra forma de ser, Mira, nuestro carácter. recuerdo que cuando uno iba entrando Nos regañaban. Sí, obviamente uno bien planchadito, con la falda, o sea, abajo la rodilla. Con la falda, o sea, uno sí. tiene que estar nítido, sí, y él todo serio ahí. Claro, sí. Y es parte de la formación. Y realmente yo, viéndolo bien, en ese entonces yo me enojaba. Todos bravos, todos. No queríamos al profesor Sanabria en ese entonces. Pero viéndolo desde mi edad actual y de todas las experiencias, siento que eso nos sirvieron increíblemente para forjar nuestra personalidad, nuestro carácter y muchas de esas cuestiones, de esa disciplina Sí, que una muchos disciplina. conservamos y que es importante. Y bueno, vivo en Estados Unidos, ¿no? Eso no se vaya. ¿Cómo hubiese yo querido que mi hija hubiese también gozado de esa disciplina? Obviamente no le va a aceptar en ese momento, un adolescente, ¿no? Pero es cierto, o sea, ellos se tomaban el papel como un padre. Exacto. O sea, pensándolo ahora, ¿no? A mis 36 años. Y son cosas que nos han formado increíblemente Sí, como sí, personas, no sí. solo en la parte educativa, y muchas de las cosas que se aprendieron se pueden olvidar, pero esas experiencias personales, esa disciplina, esa parte interpersonal que ellos Sí. nos inculcaron, eso es algo que uno conserva para siempre y que definen muchísimas de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de nuestra personalidad y que nos han forjado como personas. Y yo, viéndolo en ese entonces, yo era un poco rebelde, pero hoy Todos fuimos, creo. hoy yo lo veo realmente como
que recibí la mejor educación posible. Sí. Y fue gracias a esa disciplina. Y créeme que ahora pensándolo, son cosas que uno también va dejando en sus hijos. Mi hija, yo obviamente jamás dejaría que mi hija saldría vestida, ¿sabes? Eso me lo enseñó el profesor Sanabria, así que gracias, si ve este video. Sí, es muy importante y yo creo que también es la razón por la que nuestras familias se convirtieron en unos grandes profesionales, porque la educación de Puerto Cortés ha sido muy buena, especialmente yo destaco la del sagrado, que para mí es fundamental. Sí. Y no solo la parte educativa, la disciplina, sino que también la religión, que ha sido muy importante y que todas esas tres han ido de la mano para dar una educación increíble en Puerto Cortés. Y diferente. e eso hace la diferencia. Exactamente. E inculcar a unos grandes profesionales que fueron y que han sido y que van a ser, y que se puede ver que muchos de los grandes personajes de Puerto Cortés vienen del Sagrado Corazón de Jesús. Yeah. Muchas gracias a mis papás que me pagaron el sagrado. Porque recuerdo que mi mamá, el sacrificio que hizo. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, así como lo disfruté de conocer esta historia de Puerto Cortés. Hasta la próxima.